Bien, bien, bien. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Tenemos ya, como les decía, a dos de los integrantes de este video que fue presentado el día viernes en Arteatro, donde básicamente el corto de la diversidad sexual. Estamos con Mario Laguardia y con Fabiana Estesiuk, así lo dije correctamente. Bueno, buenas tardes, bienvenidos chiquilines, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer poder estar acá y compartiendo esta experiencia que surgió y que nos tiene bastante comprometidos y bastante orgullosos en parte por lo que se viene. Ahora yo me escucho mejor, ahora sí me escuchaba tan lejos, no sé qué pasaba. Bueno, Mario, un gusto y un placer en realidad. Desde la semana pasada nosotros teníamos la intención de estar difundiendo un poquito más de lo que se venía en frente a este trabajo que ustedes estaban presentando. Pero cuéntenos cómo surge la idea. Los dos son sexólogos. Los dos somos educadores sexuales en realidad, porque el título de sexólogo como tal no existe en Uruguay, pero somos educadores sexuales y estamos trabajando bastante en esta área, bastante comprometidos. Los dos trabajamos en campamentos educativos, trabajamos también en Inju Impulsa Paysandú, y yo soy docente de la universidad también, que doy la cátedra de sexología justamente. Y bueno, este proyecto surgió, ya venimos prácticamente hace 4 meses trabajando en esto. Venimos desde antes también trabajando con el formato, con la publicación, intenciones de publicar un libro sobre educación sexual juntos. Y bueno, y pensamos en la idea de poder hacer algo que llegase más quizás a los jóvenes hoy en día por cómo se mueven las redes sociales y por el impacto que puede provocar un audiovisual justamente. Y pensamos en un trabajo que sea para los jóvenes y también para el resto de la población, pero dado el mensaje por jóvenes, porque creemos que un mensaje para jóvenes, dados por jóvenes, tiene un impacto bastante interesante. Mario, vos sos un tipo muy, muy joven, ¿no? ¿Qué edad tenés? Sí, yo tengo 25 años, Fabiana tiene 26, estamos ahí los dos. Bueno, Fabiana, preséntese, buenas tardes, bienvenida, porque la nombramos, pero... No, hable. Si ¿Usted me escucha bien o no? Yo lo escucho perfecto. Bueno, pensé que tenía que tener los auriculares. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabiana, un placer estar acá. Bueno, sí, 26 años a tu pregunta, Eduardo. Somos jóvenes los dos. Bueno, me imagino que cuando uno se plantea este tipo de proyectos o de ideas, también debe surgir un poco por las cosas que uno le apasiona. O sea, ustedes no llegaron a ser educadores sexuales por una casualidad, dijeron, a ver, ¿y qué hago hoy? Y bueno, me voy a dedicar para esto. ¿Cuándo nace, Fabi, esta... ¿Te puedo decir Fabi? Sí, claro. Sí, bueno, está bien. ¿Cómo nace, Fabiana, esta lección de tener dentro de tu trabajo el hecho de ser una educadora sexual? ¿Cuál es la mecha? ¿Cuándo se prende esto? En mi caso particular se prendió unas vacaciones con mis padres cuando nos fuimos a Atlántida y se me ocurrió comprarme un libro para leer. Y el primer libro que me llamó la atención fue el libro de Alexandra Rampolla, que es una sexóloga bastante conocida. Está mucho más flaca ahora, ¿no? Mucho más flaca, totalmente cambiada. Y a partir de ese libro dije, esto es lo que yo quiero aprender, es lo que me gusta transmitir. En base a ese libro empecé a hablar con mis primos y todos los que estábamos ahí, a transmitirle esto de lo que había leído, que me pareció sumamente interesante, y me sentí muy cómoda hablando del tema, que capaz que por ahí no estaba tan naturalizado, no había tantas campañas, no había tantas cosas, o por lo menos no había llegado a mí en ese momento, pero me sentí muy cómoda hablando del tema y dije, sí, voy a empezar a indagar. De hecho no sabía ni dónde se estudiaba esto acá. En Uruguay no hay nada público todavía que avale la sexualidad, si bien hay una movilización importante para que haya referentes de sexualidad en los liceos, en todos los centros educativos tiene que haber sexualidad, no hay un respaldo público. Entonces, era privada la academia donde se estudia, y ahí nace, y ahí arranqué, y la verdad que es un tema que me gusta mucho, que lo hemos trabajado desde muchos ámbitos, campamentos donde trabajamos, nos da esta posibilidad, Inju Impulsa donde trabajamos también. Entonces, ahí empezó esto y va creciendo. Y en tu caso, Mario, es la misma pregunta. A ver, ¿cómo nace un hombre
Bueno, y en mi caso en realidad fue un poco diferente. Yo soy licenciado en educación física también. Y bueno, ingresé a estudiar educación sexual mientras estaba haciendo la carrera. Considero que esta carrera es una carrera que en parte como todos deberíamos hacer, tal vez no para ejercer, que yo cuando empecé a estudiar no empecé a estudiar educación sexual con el interés de poder ejercer como educador en esta área, sino como un complemento, porque mantengo esa postura y cada vez la reafirmo más, a decir verdad, que somos bastantes ignorantes en todo lo que es el tema sexualidad, por lo que implica, es un tema todavía muy tabú en nuestra sociedad, más allá de que se va hablando cada vez más. Igualmente tenemos aferrados muchos prejuicios y nos movemos en cuanto a prejuicios y en cuanto a mitos también. Entonces considero que es realmente interesante poder estudiar. Y bueno, después que empezamos que nos conocimos con Fabiana, que de hecho somos los dos de academias diferentes. Yo estudié en Sexur y ella estudió en la SUS, son las dos academias de sexología que hay en Uruguay. Pudimos complementarnos mucho, en algunas cosas tenemos algunas ideas un poco diferentes, pero en muchas tenemos ideas muy complementarias, apuntamos mucho hacia lo mismo. De hecho, hace poco decidimos crear una especie de agrupación llamada EdCD, Educación en Sexualidad y Disfrute, porque nosotros apuntamos a eso en sexualidad, ¿no? Educar en sexualidad desde el disfrute. Para mí para nosotros es un principio básico dentro de lo que es la educación en sexualidad. Y mirá qué término, ¿no? O sea, educar sexualidad desde el disfrute. Quien lo escucha dice, bueno, pero ¿y este muchacho qué me está proponiendo? A ver, explícamelo un poco más. Lo que pasa que creo que nos pasó a los dos cuando arrancamos a decir estudiamos educación sexual, se te ocurrían 10.000 preguntas para hacer, sí. Y todo era apuntado a el acto sexual, a la genitalidad puntualmente que le decimos nosotros, y en realidad es mucho más amplio que esto, ¿no? Hablamos del disfrute porque creemos que todos debemos de vivir una sexualidad totalmente plena y disfrutable desde todos los aspectos, independientemente de la intimidad que vos decías tener, que también debemos tomarlo como el disfrute y como una conexión con la otra persona, pero después en el día a día poder disfrutar a pleno tu sexualidad, en relacionarte con los otros desde otros aspectos, en poder manifestar lo que vos sientas, lo que vos elijas, ahí disfrutarlo siempre. Me imagino que además este tema, por lo que decía recién Fabiana, ¿no? O sea, el hecho de poderlo disfrutar en su totalidad y no capaz tan puntualmente sobre lo que es el hecho mismamente desde lo genital, vamos a usar el término académico, genital, ¿no? No tanto lo corporal. ¿Cómo ves la educación sexual en el Uruguay? Ya ahora desde otra visión, ¿no? Como educador, ¿se educa en el Uruguay sexualmente? Se ha venido transformando. Y educar siempre se educa, eso es algo que nosotros defendemos. Uno puede educar desde un lado, desde un enfoque, o puede educar desde otro. Quizás con algún enfoque nosotros coincidimos más y con otro tal vez no estamos tan de acuerdo, pero siempre estamos educando, incluso cuando ni siquiera hablamos de sexualidad, también estamos educando. Eso siempre es lo que tratamos de transmitir a todo profesional, padre, lo que sea, es que de cierta forma todos educamos. Ahora hay que ver desde qué perspectiva. Y creemos que en Uruguay se ha venido transformando. Quizás sigue estando bastante latente en muchos sistemas ese enfoque de educación sexual bastante biológico, bastante puntual, que va a apuntar a la prevención, a decir qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no deberíamos hacer, cómo deberíamos cuidarnos, más qué de es lo lo que tenemos sanitario. que prevenir. Exactamente. Y se va mucho el enfoque biológico. Nosotros apuntamos como educadores sexuales a relevar un enfoque mucho más integral de la educación sexual. Y por eso es que hacemos tanto énfasis en el término de disfrute, en realidad, ¿no? El de naturalizar, hablar con la verdad, sentarte a hablar de sexualidad como podés hablar de fútbol, de educación, de política, de lo que sea, ¿tá? Porque es una forma de poder quitar esto mitológico, esto de tabú que puede tener sí, el hecho de que te miran como diciendo, uy, ¿y este de acá?
A ver, pero también me imagino que yo quiero recabar un poco más desde lo humano que le puede llegar a suceder a ustedes. Porque, a ver, el hecho de educar sexualmente, me imagino de que también entre el grupo de amigos, aquellos que lo conocen o demás, deben disparar un montón de preguntas, porque la palabra ya genera un poco de... Para ustedes que son unos estudiosos y estudiaron sobre esto, la tienen más que clara, pero digo, ¿cómo abordás un grupo de adolescentes cuando vas a hablar de sexualidad? Porque me parece un poco medio inevitable el ratoneo. Por esto que vos decías, de lo mitológico, de la transmisión, no sé si se educa, pero creo que nuestros padres nos transmiten en la medida de lo que ellos se permiten y hasta lo que nosotros nos animamos a veces hasta a preguntar. Y creo que eso es fundamental. Nosotros utilizamos un término que para nosotros es fundamental, que es habilitar, ¿tá? Siempre en educación, más en educación sexual, por esto que decías vos, la importancia de habilitar, de hacer sentir cómodo a la otra persona, genera determinada apertura que nos posibilita poder entrar y generar esa confianza como para poder hablar con naturalidad, que es el primer paso como para poder realmente educar. A nosotros realmente nos fascina, nos sentimos muy cómodos y tenemos bastante puesta esa práctica de con niños, adolescentes, lo que sea, sentarnos a hablar de sexualidad, que al principio a veces choca un poco, incluso jugar mucho con el vocabulario también, porque a veces uno los jóvenes no están acostumbrados que nosotros como adultos utilicemos determinado vocabulario, que ellos sí lo utilizan en un ámbito más popular o más vulgar. Pero que claro, del profe no podría salir eso, y nosotros sí utilizamos muchas veces ese vocabulario como para poder generar cierta cercanía, claro, porque el lenguaje te puede acercar o te puede alejar de los chicos. Y el saber utilizarlo como una herramienta, no estamos hablando de decir educar desde la vulgaridad, pero sí estamos hablando de poder tener esa cercanía, ese acercamiento con ellos para después poder influenciar, intervenir de otra manera y ser concretos y precisos en términos y en conceptos como realmente son, desde la verdad. Sí, estornude tranquila, no, estornude tranquila que yo le cerré el micrófono ahí. Pido disculpas. Sí. A ver, me imagino que en relación a este cortometraje que ustedes plantearon para entrar a meternos, pues sí, si entramos en este campo de la visión desde lo social, tenemos para hacer está buenísimo igual. Varias. Bueno, entonces si está buenísimo, bárbaro. Está buenísimo. Ya te tiro de 2 por 1. ¿Cómo ves en relación a esto? Y sí, ¿no? Y si la dejas picando en el área, ahí claro, que, dale, que meterla en el ángulo. Pateale al arco. A ver, viste de que en Paysandú hay... ¿Por qué? A ver, expliquémoslo bien. En Paysandú normalmente siempre ha sucedido hasta ahora que aquellas personas que se sienten diferente terminan sectorizándose. ¿Se entiende por dónde voy, no? Uh-huh. Aquellas personas que tienen alguna elección, ya sea sexual o que se sienten física, psicológica o corporalmente distintas, terminan como sectorizándose. ¿A qué se debe eso? ¿A que todavía la sociedad sigue, no sé si el término capaz está muy duro, está discriminando, pero ¿no está en nosotros eso de separarse? Va por un tema de comodidad en vinculación. Yo creo que la sociedad capaz sigue aún discriminando un poco, pero tiene una apertura diferente. Se ha trabajado mucho para eso también. Hay muchos grupos de jóvenes o no tan jóvenes. Por ejemplo, acá está Manos Púrpura. Hay una movilización muy grande en todo Uruguay en cuanto a esto de poder vincularse, en realidad de poder aceptar esto de la diversidad. Que es un poco también, bueno, lo que apunta el cortometraje, ver la heterosexualidad como parte de la diversidad. Bueno, la gente hace manifestaciones para la diversidad sexual y hay que entender que todos somos parte de esta diversidad. Y ahí es donde está el incluir, me parece. Sí, los que empiezan a manifestar esta necesidad o esto de poder ser todos iguales, son por ahí esta gente que vos decís que se separa, ¿no? Porque ellos sienten esa necesidad. Ahora está en la sociedad que se siente heterosexual, o que así se manifiesta, el poder incluirse a esto.
Y creo que de a poco se va logrando. Mirá qué término estás utilizando y te agradezco que lo traigas. ¿Está bien o está mal aclarar que uno es heterosexual? ¡Ay, qué pregunta! ¿Viste? Porque, a ver... Yo no veo la necesidad de que lo tengas que aclarar. Si vos lo querés aclarar, está bien. Pero ¿y por qué hay gente que aclara, por ejemplo, que dice yo soy trans o soy lesbiana? O ¿por qué? Ay. En realidad... va mucho Después te voy a contar por qué te pregunto esto, por sí. nuestra cultura y por nuestra educación, ¿no? Uh-huh. A nosotros se nos educa desde chico, a nuestra cultura, para ser heterosexuales, no para ser homosexuales, bisexuales, pansexuales, para ser trans, no. Lo que la sociedad espera de nosotros es que seamos heterosexuales. Por eso el heterosexual no anda diciendo por la vida yo soy heterosexual, no levanta la bandera de heterosexual como tal, porque es lo que se espera, es lo que es normal para la sociedad. Todos los que escapan a esa normalidad son los que por ahí sienten la necesidad de tener que decir yo soy diferente. Cuando en realidad decir soy diferente y pelear por la igualdad. Cuando en realidad nosotros creemos que no se debe pelear por la igualdad, todo lo contrario. Deberíamos como sociedad apuntar a disfrutar de la diferencia, justamente, porque no somos iguales ningunos. Incluso personas que tengan una atracción heterosexual, tampoco entre ellos son iguales en su atracción, en sus gustos. Entonces me parece que el enfoque va desde ahí. Uh-huh. Pero claro, sigue existiendo esa necesidad, como decís tú, de tener que estar aclarando o tener que justificar algo y que en realidad no... yo suelo, para poder explicarte bien esto, hacer un trabajo muy práctico, por ejemplo, con los universitarios, de una entrevista donde plantea varias preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo te diste cuenta que eras heterosexual? ¿Les has dicho a tus padres que eres heterosexual? Y todos reaccionan como asombrados a eso, ¿no? Porque en realidad se esperaría de que fuese al revés, ese tipo de cosas. Esas preguntas son para los homosexuales, por ejemplo, no para el heterosexual. Por eso que vos planteás, entonces uno debería de entender, por ejemplo, que uno es parte del general, uno. A ver, saquemos la palabra uno. Los heterosexuales serían lo general. Somos parte de la diversidad todos. Uh-huh. Todos. El heterosexual es tan parte de la diversidad como el resto de las orientaciones sexuales. Nosotros buscamos equilibrar ese enfoque, que no se haga de cuenta que acá están ellos, los normales, y acá va el resto. Está como decir, en el cortometraje, por ejemplo, se visualiza, está bastante gráfico eso, ¿no? Como en un formato de fábrica, ¿sí? Como la fábrica va reproduciendo cajas cuadradas, todas blancas, todas iguales, que vendría a ser lo normal, lo que la fábrica produce por normalidad, lo estándar. Y por allá lo que escapa eso, exactamente, lo que escapa eso, que se escapa el tamaño, que se escapan los colores, que se escapa a ese formato, es todo material defectuoso y por lo tal se desecha, porque es defectuoso, no sirve para ese prototipo. Y bueno, después se va viendo cómo en el correr del cortometraje se va rompiendo con eso y se van viendo que realmente hay cosas interesantes dentro de esas cajas defectuosas y que pueden brindar cosas realmente valiosas para su entorno, para la sociedad. ¿Por qué es así en realidad? No, yo te hacía esa pregunta porque en un ámbito uno a veces cubre conferencias y demás. Alguien utilizó un término justamente en relación a lo que eran los trans de degenerado y la sociedad de trans se enojó muchísimo, pero si uno va a la definición de lo que quiere decir degenerado, es lo que vos acabas de expresar muy correctamente. O sea, el término degenerado está bien usado cuando es algo que sale de lo que es la normal, que está aceptado por la sociedad como un correcto, por así decirlo. Pero eso es anecdótico, simplemente. Cortometraje que arranca con las cajitas, la sociedad haciendo cajitas en blanco, eso es lo correcto, eso es la fábrica. Y todo lo que aparece con colores fluos es descartado y también hay por ahí algunas personas acostadas. Lo vi en el corto. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que ustedes intentan demostrar o lograr que reciba el televidente a través de este cortometraje? Porque hay mensajes que están muy claros, como vos lo expresabas recién, como esa formación en cajas de que lo blanco es la pureza y es...
cuento lo que me llegó a mí, por ejemplo, ¿no? Que todo cuadrado, todo hecho siempre de la misma manera y con un color blanco que se intenta como que es lo bueno, lo puro y lo correcto. Y después los colores fluo, todo lo que está deforme, se tira a un lugar como que eso está mal. Contanos un poquito de eso. Justamente la idea de esta fábrica de las cajas blancas que van pasando, que aparte en el corto se ve, es una caja chiquita que empieza y va creciendo y terminan siendo cajas blancas grandes. Esta defectuosidad que se ve, esto que manchado y que se tira, y que vos viste esa pila de cajas donde hay personas, la idea de transmitir, en realidad, esta fábrica lo que está transmitiendo en este crecimiento de cajas es el crecimiento de las personas. Eso que terminaron desechando para ahí, más allá de las cajas, están desechando a las personas. Estas personas que se sintieron con un color diferente, que se sienten manifestar diferente y que no quieren estar dentro de este marco tan cuadrado que la sociedad por ahí nos va poniendo, son los que quedan totalmente desechados. Y esa es la imagen de estas cajas. Y la idea, bueno, es poder que después todos se terminen expresando libremente, justamente al salir de esta caja. Se ven después por ahí gente que va saliendo, que va como liberándose de esto, para poder transmitir y vivir a pleno lo que cada uno siente y cada uno cree como debe de expresarse y de sentir. Sí. Convengamos que de por sí ya el nombre del cortometraje, que es Tú eliges, tiene un énfasis bastante particular en eso. En la presentación justamente hubo por ahí una persona que nos cuestionó de que en realidad la orientación sexual no es algo que se elija. Entonces, ¿a qué punta el cortometraje si la orientación sexual no se elige? Pero en realidad es mucho más que eso lo que nosotros elegimos. Cada uno tiene la capacidad de poder decidir, de poder optar por aquello que realmente defiende, pensar de la manera que realmente desea, manifestarse a su forma sin tener miedo de pensar que está haciendo algo que está mal. Y por otro lado también somos libres de cómo actuar en cuanto a la diferente manifestaciones de las personas, ¿no? Cómo actuar justamente ante la diferencia. Nosotros podemos decidir si sufrir la diferencia y condenarla, o gozar de eso, porque en realidad es lo que nos acerca como personas. Nosotros creemos que podemos lograr una sociedad con mayor aceptación y sin tantos conflictos si nos propusiéramos justamente vernos todos en la igualdad de ser personas, porque es lo único que nos hace iguales, pero en la diferencia de entender que cada uno tiene sus creencias, su pensamiento, su forma de vivir, su forma de focalizar la vida. Y por ahí va, para nosotros es fundamental con el cortometraje poder resaltar ese tipo de valores: el respeto, la aceptación y el goce por la diversidad. Y te hablo de aceptación y no de tolerancia, porque la tolerancia para nosotros es algo muy, muy vano, es algo como tolero porque no me queda otra, tolero porque vamos a tolerar. Y en realidad va mucho más allá de eso. Eso me da el pie para preguntarte si en realidad vos ves una sociedad en estos momentos. ¿Qué palpitas? ¿Palpitas una sociedad que realmente está de corazón abierto a la integración o a tolerar porque como está de moda, viste, ahora esta onda de tolerar y estar más abierto y bueno, para que no me digan que como que soy un homofóbico, me sumo? ¿Cómo lo notás? Y hay de todo, hay realidades muy diferentes. Nosotros vemos que van cambiando mucho las cabezas. Uno se pone a hablar con niños principalmente y con adolescentes, y cuando uno se sienta realmente a hablar con ellos con fundamentos y a tratar de hacer reflexionar determinadas cosas, uno se da cuenta que puede lograr cierta apertura, porque en realidad no hay como fundamentos claros como para estar tan cerrados. Sí, volvemos a lo mismo. A veces un tema de educación desde la niñez te va condicionando. Queramos o no, también está, que no quiero profundizar demasiado en esto para no herir ninguna susceptibilidad, pero está el tema de lo religioso, ¿no? Que siempre va a tener un impacto muy grande en todo lo que es la sexualidad, y más si estamos hablando de un enfoque
de diversidad sexual, donde muchas religiones condenan a full esto, y bueno, y la persona que cree en eso, que es totalmente Pero Mario, creyente. en la juventud, en los adolescentes de esta nueva camada, ¿realmente ustedes notan de que la religión tiene cierta incidencia? Puede haber algunos, no digo que no, pero me parece que no es como en los años 30 o 40. Digo, me parece que hoy la religión ya en realidad está quedando... No sé, si tirás el robador, yo no sé si se enganchás algún sábalo, vos disculpame. A ver, creemos que sí, que en realidad la religión, no es condena la palabra, la religión Encuadra, ahí sí, va, un sí, montón. sí. Sí, por ahí, hoy los jóvenes no se aferran tanto a cosas históricas que sí por ahí nuestros padres o abuelos tenían, ¿no? Esto de llegar virgen al casamiento, esto de no vincularse de otra forma, si, yo qué sé, amistades eran más bien de mujeres y varones separados, no mucha vinculación entre sí. Yo creo que eso sí ya se ha cambiado, pero igualmente la religión sigue teniendo un fuerte peso en cuanto a cómo miro al otro. Por ahí es donde más pesa, cómo acepto qué es lo que está pensando el otro, si es lo correcto, teniendo en cuenta que la religión apunta más a la procreación. Entonces ahí es donde viene, creo, el no aceptar. Porque en realidad va mucho más que el decir voy a la iglesia un domingo, un sábado, ¿no? El poder que tiene la religión. Cuando se va transmitiendo y de cierta forma es lo que se va aprendiendo, se sigue con ese lineamiento hasta que quizás viene alguien y te puede mostrar algo diferente, con otras bases, con otros fundamentos, y bueno, es a lo que nosotros como educadores de cierta forma buscamos apuntar justamente, ¿no? Pero de todos modos, y se ve, porque lo hemos visto con muchachos que nos sentamos a discutir en un buen término, ¿no? Con el buen término que tiene el término discusión, y nos sentamos y ellos defienden que una relación realmente natural es varón-mujer. ¿Y cuál es su fundamento? Y es su fundamento, e incluso nos han llegado a decir, en algunos casos, es lo que dice la Biblia. Y bueno, y es bastante complicado pelear contra ese tipo de fe, digamos. A veces no está fundamentada, pero bueno, es lo que se defiende y es lo que se vive. En muchos, en algunas reuniones uno a veces siente mucho decir cuánto hay de la carga de lo que a uno le pasa frente a una exposición, ¿no? No tanto lo que le pasa al otro en relación, sino lo que yo siento que el otro tiene que creer que en realidad es así. En esto que se transmite en el cortometraje, contame un poquito, vamos a contarle a nuestra audiencia para que se enganche, que ya está en YouTube también, ¿no? Ya se puede compartir porque hay algún error, Mario, o sea que yo lo cargué y a través del link que vos me pasás no lo puedo cargar, tuve que buscarlo por el buscador, ¿tá? Para después poderlo publicar en la página de la radio. 50 chiquilines participaron. ¿Esto fue filmado en Casablanca? Fue filmado en Casablanca, participaron jóvenes de la Academia de Danza de Laura Galín, Mix Dance, y el grupo la Academia Rubiolo, Uh-huh. que fueron quienes grabaron, hicieron la canción que se escucha en el cortometraje, que fue hecha puntualmente para el cortometraje, letra de Mario Laguarda. Y sí, aproximadamente 50 jóvenes. Además vinieron 3 jóvenes de Rizo, que es de los pagos de Mario, a participar de esto, porque bueno... De Rizo. De Rizo. Yo no soy de Rizo en realidad, soy de Cardona, que está a 30 kilómetros de Rizo, departamento de Soriano. Sí, bueno, por grande que es Cardona, dijeron que... Sí, bueno, y Rizo es más chico todavía. Es más chico todavía. Sí. Bueno, me imagino que tiene que haber sido una experiencia brutal. ¿Qué tiempo llevó todo esto? Porque la televisión cuesta. No en costo monetario, sino en tiempo. Sí, el rodaje duró un día, en realidad Uh-huh. lo armamos para que pudiese así durar un día, que era el tiempo que teníamos. Lleva una planificación muy grande poder trasladar 50 jóvenes a Casablanca, con todo lo que esto implica, el traslado, el poder estar allá, la alimentación, la gente que filma, por supuesto. Entonces, bueno, se decidió hacer en un día, nos ayudó muchísimo el clima. Veníamos de unos días lluviosos y fue el sábado, abrió el sol para nosotros, y la verdad que fue una experiencia única. Para los jóvenes nos los han manifestado así. Uh-huh.
además de la vinculación entre ellos, el poder ser parte de esto, el poder estar vivenciando esto de tener el camarógrafo, el director, Claro. hacemos las tomas una y otra vez, sabían que le hacían tomas, bueno, de la cara, más panorámicas, nada, fue como nuevo para todos los que estaban ahí y único, y para nosotros también, o sea, fue nuevo y estar ahí con ellos, ver la reacción de ellos, nuestra reacción, la verdad que fue una experiencia espectacular para todos. Cuando vos decías lo de Mic Dance, yo estuve justamente viendo la información que me iba mandando Mario durante las semanas anteriores y previa. La gente de la plaza, el grupo de danza de plaza De deporte. de Plaza de Deporte, no me salía. A ver, está planteado la diversidad hasta con el color de los labios de las chiquilinas, o sea, han cuidado absolutamente todos los detalles, se ha cuidado todos los detalles. ¿Qué le quedó a los chiquilines? Porque más allá de lo que decía Fabi recién en la pasada, de esa novedad, ¿no? Que tener un director, que vamos a grabar, que vamos al aire, que filmar, que bailar, pero llega lo otro, o sea, el objetivo final. Vos sos parte de un qué, ¿para qué? Bueno, me imagino que también había, no sé si educar, pero había cierta charla, o sea, se deben haber formado unas tertulias bastante enriquecedoras. Sin duda, de hecho se hizo un trabajo previo bastante interesante, ¿no? Nosotros cuando trabajamos en esto, nosotros trabajamos mucho en animación, entonces hicimos varios encuentros antes como para poder, que ellos se conocieran primero entre ellos, pero que ellos entendiesen y fuesen conscientes bien de cuál era el mensaje que se buscaba transmitir. ¿Por qué? Porque, como vos decís, iban a ser parte de un mensaje que no sabemos qué alcance puede tener. Esperamos que tenga bastante alcance el cortometraje, ¿no? Pero cuando uno forma parte de algo así, de cierta forma, también debe ser coherente en la manera en que se maneja en la sociedad en cuanto al tema. Porque si venimos a participar de un cortometraje de diversidad sexual y afuera predicamos totalmente lo opuesto, es como que no somos muy coherentes con ese mensaje que estamos demostrando en el corto, ¿no? Entonces intentamos que ellos entendiesen bien, fuesen conscientes y a ver si realmente apoyaban la idea, la misión, el objetivo que tenía el corto, pudiesen formar parte de esto sintiéndose cómodo y teniendo un sentido de pertenencia real y no simplemente por querer aparecer en algo que está bueno poder aparecer también, pero que no es solamente eso, ¿no? Tiene todo un objetivo. De hecho, también esto hubo que hacer, firmar permisos de uso de imágenes a padres y demás, y también ellos tenían que saber transmitir a los padres que iban a formar parte de este trabajo en estas condiciones y para que los padres también diesen el punto de vista bueno hacia la iniciativa, ¿no? Me gusta contar como anécdota dos cosas que pasaron justo en la presentación en cuanto al compromiso de los gurises. Una fue que una de las chicas que cantaba en la banda no pudo ir porque estaba viajando a Buenos Aires con su clase, y quienes fueron al lanzamiento fueron los dos padres y su hermana, que me pareció algo espectacular porque habla del compromiso no solo de la chiquilina sino familiar en cuanto a esto. Y divinos, ellos estuvieron ahí, le dimos un reconocimiento a los chiquilines, un diploma por haber participado, subieron a buscarlo, la verdad que fue bárbaro. Y otra cosa fue que en la presentación nosotros habilitamos, una vez que vimos el cortometraje, a que alguien pueda comentar, el que quisiera, pudiese comentar, cómo lo vio, cuál fue su interpretación, lo que sea que quisieran que decir. Y una chiquilina manifestó su punto de vista, lo que ella había interpretado, y cuando ella expone su punto de vista y nosotros le respondemos, pide la palabra a una de las chiquilinas que participó para darse vuelta y responderle cuál era el fin del cortometraje. O sea, más allá de lo que nosotros pudiésemos decir ahí, fue ella la que respondió con excelentes palabras, creo yo, cuál era el fin del cortometraje, a qué apuntaba y qué era lo que queríamos transmitir. Y que una de las personas que participó haya hecho eso, creo que uno de nuestros objetivos está más que cumplido ahí. Porque me parece, no sé, es una lectura muy personal que hago. Los jóvenes de hoy, cuando digo los jóvenes me refiero a los adolescentes de entre los 11 y los 14 años, me parece, lo que yo percibo, de que no pasan por esa
por ese camino tan duro que le damos los mayores a la transposición de cosas, a pasar de un estado al otro. Los jóvenes hoy me parece que naturalizan mucho más las cosas. No sé si ustedes, me interesa la opinión de ustedes. ¿Esto puede suceder porque los chiquilines ya están enfrentados a cuando empiezan a tomar la realidad de lo social, a convivir con ella y a tener que toparse, se encuentran con que la sociedad les presenta esa imagen? A nosotros, los tipos que ya peinamos en algunas canas, tenemos todavía la educación de nuestros viejos con aquellos valores que nos dejaron enseñados. ¿Se entendió o no? ¿O fui muy complicado? Sí, no, se entiende, está claro, y en realidad nosotros creemos que se ajusta mucho a la realidad social de que se vive, ¿no? Vivimos en una realidad social de constantes cambios y cambios bastante bruscos, en todos los aspectos, ¿no? Desde la tecnología, desde el cambio de cómo se modifican las leyes, desde las perspectivas sociales que hay también, o sea, y eso genera justamente que la adolescencia como que no se aferre demasiado a determinadas cosas que las puede cambiar más simple en su pensamiento, y no genera para ellos un impacto tan violento el tener que modificar, el tener que adaptarse a determinadas cosas, ¿no? Porque es muy la sociedad que se vive hoy en día. Estamos viviendo en una sociedad de muchos cambios y cambios bastante brusco. Entonces, para ellos creemos nosotros que transforma, o sea, para ellos y para nosotros en parte también, pero cuando uno ya es un poco más adultos y está acostumbrado a otra cosa, quizás algunas cosas les puedan sonar un poco más violentas o más raras, digamos, por ahí. Antes que se nos termine Fabiana, sí, porque en el horno. Está en el horno, ¿no? Sí, está un poco más que en el horno, Fabiana. No, se ve que está ingresando a un estado gripal o saliendo de uno de ellos, pero entrando. Bueno, hay que hacer, dicen los que saben que hay que hacer cama y no hay forma, ¿no? Nada de tomar porquería, porque después no salís nunca más. Chiquilines, ustedes decían de repente de que hay que empezar a educar. Desde lo que ustedes saben, desde la sexualidad, ¿desde qué edad habría que empezar a encarar para hacer un cambio de cabeza, para que en realidad la gente empiece a visualizar distinto toda esta apertura también que hay con elecciones sexuales? ¿Desde qué edad habría que empezar a educar? ¿Hay que hacer talleres de esto o hay que meterlo en la escuela? Desde que está en la panza ya tenés que empezar a educar. Educar, hoy lo decía Mario, educamos permanentemente. Los papás están educando permanentemente en sexualidad. Cuando se dirigen hacia el bebé, cuando hablan de sus genitales con los nombres más diversos que pueden existir, y no como los nombres que llevan, tienen pene y vulva, y le dicen de todos los chichirucuchuchos que pueda haber. Desde ahí ya estamos educando. Los curuchuchechos, todos, sí. Desde ahí estamos educando en lo más mínimo. Cuando viene un niño y le decimos, sí, ¿cuándo va a traer una noviecita? ¿A quién te gusta? Son pequeños mensajes que uno ya va metiendo en realidad y naturalizando en los niños. Entonces, en cuanto a talleres, desde niños hay que hacer. Y en cuanto a casa, desde que nacen. Y hay que ser consciente que uno está educando permanentemente. Fabi, a ver, ¿qué es lo que hay que seguir? ¿Es el hecho de tener en claro, o cuál sería lo correcto a transmitir o dejar hoy? Es que no hay que decirle al nene cuándo vas a traer una novia, o decirle a la nena cuándo vas a traer un novio, o simplemente el mensaje correcto es: voy a esperar que vos elijas lo que quieras. ¿Qué es lo que debemos que empezar a transmitir masivamente para empezar a generar entre todos ese cambio en la cabeza? Y sí, yo creo que cada uno elige. Primero que no habría que hacer la pregunta, porque capaz que una persona decide directamente no tener una pareja en su vida, pasa en los más grandes, tienen una relación y cuándo van a tener un hijo, y capaz que una persona decide no tener hijos. Es como no estar abatallando, digamos, con estas cosas que uno por ahí, porque no digo que una persona adulta no crean que uno tiene que casarse y tener un hijo, y está bien, es una filosofía y está perfecto, y hay que respetarla como tal. Pero sí hay que entender que por ahí hay gente que prefiere que no. Entonces creo que en casa no habría que condicionar con ninguna pregunta, no habría que tirar para ningún lado en cuanto a decisión, sino simplemente dejar expresar y dejar sentir, y por sobre todas las cosas hablar de sexualidad en casa.
y naturalizarlo y darle la confianza a nuestros hijos de que pueden hablarlo, de que pueden venir y preguntarnos y que nuestra reacción no va a ser mala, ni nuestra reacción en cuanto a respuesta verbal ni corporal, ¿no? Que eso también lo trabajamos un montón. Una a veces intenta responder cosas que no sabe y a veces está bueno decir no sé, busquémoslo juntos, investiguemos juntos, porque no tenemos por qué saber todo lo que nuestros hijos nos preguntan. Entonces, bueno, empecemos a naturalizar, empecemos a hablar y a responderles y habilitarles el que puedan preguntar. Tendremos que elaborar un proyecto. Yo soy una piedra para hacer proyectos, realmente, reconozco. Ya lo sé. Sí, ella lo sabe, que soy una piedra, pero tendremos que golpear algunas puertas. Me gusta esto, utilizar esta herramienta, las radios comunitarias para educar. Y me parece que son micrófonos con una sensibilidad social muy especial, muy particular, donde pueden, te diría que hasta casi naturalmente deberían de caer estas propuestas. El tema es que yo no sé si la vamos a encontrar a Fabi, a Mario, para venir a dedicar micrófono para empezar a educar de sexualidad, que estaría bueno. Y si no, tendremos que ir a golpear la puerta del INJU y decir, bueno, necesitamos recursos, muchachos. Esa sí que es difícil, pero bueno, todo es posible, todo es posible. Seguro que sí, y estamos abiertos a eso, poder hacer un proyecto. A nosotros nos gusta esta iniciativa y saber que podemos llegar a más gente nos parece totalmente valedero, positivo, y estamos abiertos. Y de hecho, déjame hacerte la invitación porque te veo ahí con el cortometraje, y el cortometraje obviamente no lo podés pasar por radio, pero quizás así, sí, en una de esas pasar el tema musical, la letra que tiene el tema musical del cortometraje. Igual si no te la puedo traer, pero tiene una letra que está bastante fuerte y que de cierta forma transmite mucho este mensaje que hemos intentado hablar y compartirles con Fabián. Bueno, yo quiero agradecerles y nos vamos a ir despidiendo vamos a dejar el temita musical para que lo pueda disfrutar nuestra audiencia. Agradecerles tanto a Mario, tanto a Fabiana, antes que le agarre la cama, esperemos que así lo haga. De acá voy derecho, te lo prometo. Bueno, tiene que recuperarse. Chiquilines, muchísimas gracias por esto, y bueno, repicar de que esto es una forma de comunicación, intentar ser esto, simplemente multiplicadores de estas ideas, de cosas para jóvenes y de no tan jóvenes, hechas por jóvenes, pero lo importante es estar acá y sumarnos a la difusión de este tema que sin lugar a dudas tiene puntas, espinas y van a encontrar un montón de opiniones diferentes. Pero muchísimas gracias y los quiero agradecer. Muchas gracias a ti por la invitación. Estamos a las órdenes y está bueno eso justamente que decís de poder hablar, porque sí, es un tema que es bastante abierto y tiene muchas interpretaciones y todas son válidas, y eso es parte también de la diversidad. Muchas gracias por la invitación y ya lo vuelvo a decir, cuando quieran invitarnos nuevamente y para hablar de cosas, y si hay gente del otro lado que quiera preguntar, también está buena esa interacción. Así que bueno, más que abiertos para todo eso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.